Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. Jesús les preguntó: «¿Creéis que puedo hacer eso?». Respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente: «Mirad que nadie lo sepa». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Qué bendición, hermanos. La palabra del Señor nos habla. El Evangelio de San Mateo, en su capítulo 9, en su versículo 27, mis queridos hermanos, nos da un sentido grande de acerca de la fe, en la cual muchos de nosotros no hemos creído ni hemos llegado a un nivel de fe grande. El punto importante aquí, mis queridos hermanos, es esto, que dos ciegos siguieron a Jesús. Dos ciegos siguieron a Jesús y pedían por sanidad. Pedían por sanidad. ¿Y saben cuál fue la pregunta de Jesús para ellos? Es esta: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Creen que puedo hacer esto? Y los ciegos le respondieron. ¿Saben lo que le respondieron? Sí, Señor, nosotros creemos eso. Y Jesús les tocó los ojos. ¿Y qué sucedió? Sanaron. Los ciegos empezaron a ver. Pero, mis queridos hermanos, hay otro punto. Es cuando Jesús les dice de esta manera: hágase en vosotros según vuestra fe. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que empecemos a reflexionar en estos dos puntos. Nosotros tenemos varias necesidades. Tenemos varias necesidades y situaciones en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, esa pregunta que Jesús le hizo a los ciegos en aquel entonces, es la misma pregunta que el Señor Jesucristo nos hace y te quiere hacer a ti en este momento. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la bendición que tú quieres en manos de Dios? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo al Señor? ¿Estás pidiendo acaso acerca de una sanidad de alguna enfermedad que tienes? ¿O por algún familiar que tienes que está pasando situaciones difíciles en la cual tú le estás clamando a Dios? ¿O estás pidiendo por un hijo o un esposo o una esposa que está perdido en el pecado, en el error, en las cosas del mundo? ¿Por un vicio quizás? Tú sabes perfectamente por lo que le estás pidiendo a Dios, pero muchas veces ese problema se vuelve tan grande en presencia de nosotros. Como seres humanos, humanamente, nuestra fe es limitada. Cuando el doctor te empieza a decir: tienes cáncer, tienes 3 meses de vida nada más. Hermanos, ¿saben lo que pasa? La desesperación, el miedo.
Y nos ponemos a pensar, ¿será que Dios tiene esa capacidad de sanarme? He escuchado testimonios, empezamos a decir nosotros, he escuchado testimonios que el Señor sí sana, pero dentro de nuestro corazón no lo creemos así. ¿Qué tan grande es tu situación? ¿Qué tan grande es tu problema? Y la pregunta que el Señor Jesucristo te quiere hacer en esta noche es, ¿crees que puedo hacer yo eso en tu vida? Eso es lo que el Señor Jesucristo te quiere decir en este momento. ¿Crees que puedo hacer lo que me estás pidiendo? Ahora la respuesta queda en ti. En decirle, sí, Señor, yo creo. O decir, por ahí más o menos, o no creo. En esta bendita hora, mis queridos hermanos, yo quiero decirles, si usted está pasando por situaciones grandes, hoy haga y tenga esa fe como lo tuvieron los ciegos, los enfermos en aquellos tiempos, en los tiempos cuando Jesús vino a la tierra. Las personas en aquel entonces, cuando pasaban por situaciones en sus vidas, ¿saben lo que le decían al Señor? Sí, Señor, yo creo. Y Jesús les dice y les dice a ustedes también en este momento, hágase en ustedes según lo que creen, según vuestra fe. ¿Hasta dónde está tu fe? ¿Está tu fe? ¿Estás tú consciente de que el Señor puede realizar ese milagro en tu vida? ¿Puede hacer esa gran obra en tu vida? ¿Tú crees que el Señor puede sanar? ¿Tú crees que el Señor puede darte un trabajo? ¿Puede bendecirte? ¿Puede levantarte de donde has caído? ¿O puede levantar a un ser querido? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero empieza ahora a actuar como actuaron los ciegos, como actuaron los enfermos en aquellos tiempos. Esa es la actitud que debemos de tomar todos nosotros para ver las grandes maravillas de Dios en nuestras vidas. Antes de terminar, sé perfectamente, mis queridos hermanos, que nosotros somos incrédulos. Somos incrédulos. Nuestra boca puede decir, sí, Señor, yo creo, pero nuestro corazón lo duda. Lo que nosotros decimos y decimos, sí, Señor, yo creo, pero lo dudamos muy en el fondo de nuestros corazones, lo dudamos. Y quiero darles un pequeño testimonio para que usted empiece a creer un poco más en el poder poderoso de Dios. ¿Saben qué? Hace algunos meses yo tuve una actividad grandísimo. Llegaron unos predicadores tremendos, de muchos años de experiencia. Cantantes de muchos años de experiencia. Y yo andaba allí. ¿Saben cuál es el problema? Es que a mí me invitaron, pero nunca me dieron quiénes iban a compartir en esa noche. Yo así ciegamente llegué, sin saber quiénes eran los participantes. Cuando llego, había una gran actividad, gran cantidad de personas. Cantantes de muchos años de experiencia, predicadores de muchos años de experiencia. Y allí andaba yo. Ay, hermanos, ¿saben lo que yo sentí? Me sentí del más pequeñito en medio de todos ellos. ¿Saben lo que yo decía? Pasó un predicador, pasaron los cantantes, Dios mío, eran tremendos, hombres y mujeres de gran talento. Y allí andaba yo, el pequeño. Me sentí tan mal, me sentí el indigno de estar allí. Y me siento allí sobre un asiento. Y me arrepentí de ir allí. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí?
Yo no tengo esa capacidad, Señor. Yo no puedo llegar al nivel de estos hermanos, de estos siervos tuyos, le decía yo al Señor. Y en ese momento me habla el Señor y me dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y yo le digo, Señor, es que yo no puedo, Señor. Señor, mira tus servidores de cuántos años tienen, de ese ministerio, cuántos años llevan. Y yo, Señor, tan pequeño, le decía yo al Señor. ¿Y saben lo que me dijo Dios? ¿No te acuerdas de cuánto has luchado y perseverado? ¿Cuánto has pasado? Y yo incrédulo, yo le decía todavía al Señor, pero Señor, yo no puedo, Señor, yo no puedo. Muchos de nosotros somos así. Es como Moisés. Moisés le buscaba todas excusas a Dios sin decirle, Señor, yo no puedo. Así andaba yo también. Y así andamos muchos de ustedes también. Andan muchos de ustedes también. Pero ¿saben qué? Yo le decía al Señor, yo no puedo, Señor. Y en ese momento es cuando el Señor se molesta conmigo. Y me decía, ¿no sabes acaso que yo soy el Dios de los imposibles? ¿Que yo lo puedo hacer todo posible? Oh, bendito sea Dios. Pero aún con esa palabra me quedé con dudas. Me quedé con dudas. Hermanos, ¿saben lo que pasó? Llega mi momento, paso y todo salió excelente. Podríamos decir casi perfecto salió el mensaje, la predicación. Y los que yo miraba grandes, más bien me felicitaron. En ese momento entonces empecé a creer, de verdad, Señor, tú eres el Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible porque tú eres el Dios de los imposibles, le dije yo al Señor. Y entonces, poco a poco, esas experiencias me han ayudado porque les voy a ser sincero. Soy muy incrédulo también en muchas de las cosas. Pero esa incredulidad nosotros muchos lo tenemos también. Por tal razón no vemos grandes milagros en nuestras vidas. Pero el Señor cuando empieza a obrar en tu vida, empieza a hacer milagros y milagros en donde tú empiezas a dar testimonio de que toda palabra escrita, todos los milagros hechos por Jesús son verdades. Y lo quiere hacer en tu vida y quiere demostrarte ese milagro poderoso en tu vida, pero empieza ahora a creer a Él. Empieza a creerle, empieza a tener esa fe. Eso es lo que el Señor te pide en esta bendita hora. ¿Crees que puedo hacer? Te dice el Señor en tu situación por lo que estás pasando. Y tú debes de responderle, sí, Señor, yo creo. Y el Señor te va a decir, hágase en ti según vuestra fe, según tu fe. ¿Quieres ver cosas grandes? Empieza a creerle a Dios. Dile, sí, Señor, yo creo. Yo creo. Hemos visto grandes milagros nosotros como servidores. En mi caso he visto grandes cosas en presencia de Dios. Hemos visto enfermos, también yo he sido sanado por Dios de enfermedades en cuanto nos han dado límites de vida y nosotros hemos visto ese milagro. Esos mismos milagros lo hemos visto en otros hermanos y esos mismos milagros queremos que tú lo veas también, que tú veas transformada tu familia, que tú veas transformada tu vida. Que tú tengas esa felicidad, esa paz, esa alegría que tanto has buscado y deseado por tantos años. El Señor lo quiere hacer, porque para Dios no hay nada imposible, porque tenemos un Dios de poder que quiere hacer todo por usted, que es su hijito, su hijita. El Señor te ama. Hoy, en esta bendita hora, donde sea que estés, tu boca, las palabras que tú dices tienen bendición
o maldición. Hoy digamos todos, cuando el Señor por la situación por la que estemos pasando, tú dile al Señor, toda enfermedad, todo cáncer, toda pobreza, toda enfermedad, todo vicio, toda situación por la que estés pasando, pon en presencia de Dios y dile, Señor, por esto, dile de todo corazón, dile con fe, créale a Él y dile, Señor, yo creo que seré sano. Señor, yo creo que mi familia serán transformadas. Dígale, Señor, yo creo que tú puedes hacer ese milagro que tanto he pedido. Señor, yo creo. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor.